La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo judicial que protege los derechos humanos en 20 estados de América Latina, incluyendo México, señala como desaparición forzada cuando una persona es privada de su libertad a manos de agentes estatales, quienes no informan sobre la razón de la detención ni su paradero. Amnistía Internacional, movimiento global independiente encargado de investigar las violaciones de derechos humanos a nivel mundial, define a la desaparición forzada como la detención y desaparición de una persona por funcionarios del Estado. También advierte que las desapariciones pueden ser cometidas por grupos armados de oposición política o de narcotráfico. En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, entre 2006 y 2019 se reportaron 60,000 personas desaparecidas, de las cuales, a la fecha, no hay rastro de su paradero. Las desapariciones forzadas son una herramienta para esparcir terror dentro de la sociedad, creando un estado de inseguridad, tanto para las familias de los desaparecidos como para la comunidad. En nuestro país, en palabras del doctor Camilo Vicente Ovalle, el Estado ha usado esta actividad como una forma de represión política. Esto sin duda nos lleva a cuestionarnos. ¿Cómo entiende México las desapariciones forzadas? ¿Cuál es el reconocimiento que se le otorga a las víctimas? ¿Cuál es la importancia de trabajar desde el pasado hasta nuestros días este fenómeno? En este Café Expreso, el doctor Camilo Vicente Ovalle, investigador adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, conversará con nosotros sobre este tema. Prepárate un café y acompáñanos, que Café Expreso empieza ahora. Camilo, para comenzar la charla quisiera preguntarte y que nos definieras, ¿qué es la desaparición forzada? Bueno, desaparición forzada es un concepto que alude a un fenómeno de violencia, un fenómeno de violencia de Estado particularmente, y digamos que habría dos formas de definirlo. Uno como una técnica de violencia de Estado que, aunque tiene una larga historia, particularmente en América Latina, en México, su desarrollo más sistemático se llevó a cabo entre la década de 1960 y la actualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, podemos definirla como una técnica de violencia usada para la desarticulación, la contención o la eliminación de aquello que desde los gobiernos, ya sea autoritarios o incluso gobiernos en democracia, definan como el enemigo o enemigo político, como grupos o personas a los que se les pueda implementar esta técnica de violencia. Pero también se puede definir como un dispositivo mucho más complejo. Efectivamente, es una técnica de violencia, pero la desaparición forzada es un dispositivo que articula un conjunto, a su vez, un conjunto de prácticas de violencia de Estado y las articula en una especie de circuito, de dispositivo que en su sistematicidad, ¿no?, echa a andar no solamente actos o hechos de violencia, sino también transforma el contexto institucional y el contexto social en donde se inscribe, ¿no? La desaparición forzada articula la detención arbitraria, la tortura, el secuestro, es decir, son un conjunto de acciones o técnicas de violencia a su vez que están articuladas en este dispositivo. Entonces, la desaparición forzada no solo es una técnica de violencia o un hecho violento, sino también es una forma en la cual los regímenes políticos o los gobiernos comprenden y articulan estrategias para la eliminación de lo que se considera disidencia política. Esto que nos mencionaste es muy importante porque podemos identificar estas acciones o estas técnicas a lo largo del tiempo. Y en ciencias sociales y desde una disciplina histórica, tú lo sabes, eres investigador, es necesario conceptualizar estos fenómenos y describirlos para poder caracterizarlos. Y hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Cuándo hay una necesidad
de conformar este concepto y por qué? Bueno, la desaparición forzada como concepto tiene una historia más breve, Ok. ¿no? Comienza, bueno, es el resultado, estrictamente hablando, es el resultado de las luchas por la justicia que encabezaron particularmente las organizaciones de madres o familiares de personas desaparecidas en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en Colombia. Desde más o menos comienzos de la década de los 70 del siglo XX, se comenzaron a articular estas organizaciones y estas luchas. En primer lugar, por el reconocimiento del delito cometido, porque no solo porque había una circunstancia o digamos estos hechos violentos se desarrollaron en circunstancias de gobiernos autoritarios o de regímenes autoritarios, y era necesario luchar porque se reconociera que se había cometido estos hechos, sino también un reconocimiento en el sentido jurídico, ¿no? Es decir, ¿qué era este delito que se estaba cometiendo, ¿no? En estricto sentido, no era un secuestro, ¿no? Con motivos económicos, ¿no? Era un delito político, ¿no? O era un delito o una acción cometida con fines políticos. Tampoco era un homicidio, ¿no? O sea, es decir, la desaparición forzada de personas implicó el ejercicio novedoso, por decirlo de alguna manera, de técnicas de violencia que no estaban reconocidas ni en los marcos jurídicos vigentes en esa época, pero tampoco en el discurso político, ¿no? No estaba tan aceptado, digamos, ese concepto o sí, el concepto para señalar a esa forma represiva. Entonces, la desaparición forzada como concepto tiene su concreción entre finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90 en distintos espacios de la jurisprudencia internacional, ¿no? Y ya después vendrán hacia finales de los 90 y los años 2000 su configuración muchísimo más clara en las convenciones internacionales sobre la materia, ¿no? Pero el origen, digamos, del concepto está en la disputa por el reconocimiento político y jurídico de esta técnica de violencia que encabezaron las familias, particularmente las madres de las personas desaparecidas. Esto que comentas es muy importante porque finalmente no es que esos delitos no existieran, pero sí habría que señalar o subrayar quién era la gente que cometía el crimen, y de ahí que tenía que ser muy puntual en el concepto, sobre todo para poder pedir justicia, porque esto va más allá de un estudio académico, sino de que realmente te impacta en un marco jurídico, que en el momento en que tú quieres denunciar, ¿qué delito denuncias? Claro, no, y ahí es muy importante señalar, en realidad la discusión académica sobre estos fenómenos fue a la saga de las disputas políticas, ¿no? Es decir, quienes discutían, quienes disputaban en el ámbito público no solo el concepto, no solo el acontecimiento o el hecho violento de la desaparición de una persona, sino quienes estaban discutiendo y disputando principalmente en el ámbito público frente a los regímenes autoritarios eran las familias, claro, ¿no? Y las madres de las personas desaparecidas. Y la academia en ese sentido fue un poco a la saga, como en realidad siempre suele ser, ¿no? O sea, es decir, la realidad siempre te va a alcanzar. Exacto, y siempre va en este caso
la necesidad de justicia, de memoria, de verdad, siempre empuja mucho más las discusiones fuera de la academia que dentro. Uh-huh. La siguiente pregunta tiene que ver con esto de cómo impacta en el terreno jurídico, pero también sobre cómo ha sido el proceso en México y con el tema de las víctimas. Porque como tú bien dices, quienes empujan la agenda es la sociedad civil, los afectados, como generalmente suele suceder en estos procesos. Tienen más empuje los afectados que a veces las propias autoridades, que en este caso es grave porque son las implicadas. En el caso de México, ¿cómo se vivió este proceso? Y particularmente también con las víctimas. El caso de México es muy interesante en muchos sentidos. Particularmente sobre las luchas alrededor de la desaparición forzada, el papel de las organizaciones de familiares, el reconocimiento jurídico, tiene un desarrollo bastante peculiar. Sin duda alguna, desde mediados de la década de 1970 en el siglo XX comienzan a organizarse núcleos de familiares. También hay organizaciones políticas que comienzan a denunciar estas desapariciones desde muy temprano, desde los primeros años 70, ¿no? Hay comunicados de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que encabezaba Genaro Vázquez denunciando la desaparición, con ese término, ¿no? La desaparición de algunos de sus militantes en el estado de Guerrero. Evidentemente, hacia finales de los años 70 emergen las organizaciones más representativas como el Comité Eureka, ¿no? O AFADEM, una organización en Guerrero principalmente, que comienzan a señalar la presencia y la existencia en México de este ejercicio represivo, ¿no? En un contexto en donde México, o por lo menos el discurso del gobierno mexicano hacia el exterior, era un discurso de excepcionalidad, es decir, desde el gobierno de Luz Echeverría, pasando por el gobierno de López Portillo, hasta Miguel de la Madrid, incluso el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, nunca se reconoció, ¿no?, el ejercicio de estas violencias de Estado muy similares a las que se practicaban en los gobiernos dictatoriales en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, ¿no? Es decir, el contexto de las luchas que comenzaron las familiares y algunas organizaciones políticas señalando la existencia de la desaparición forzada y la exigencia de justicia, fue un contexto en el que el gobierno o los distintos gobiernos de México siempre quisieron distanciarse de la gran familia latinoamericana de autoritarismos, ¿no? Es decir, México no era ni siquiera un primo lejano de esos regímenes. Aquí había democracia, había votaciones. ¿No? Entonces, digamos, ese fue el contexto. Y bueno, las luchas continuaron en la década de los años 80. Surgen algunos movimientos más o menos importantes, como el Frente Nacional contra la Represión, a finales de los 70 y principios de los 80. Pero el desgaste y hasta cierto punto el aislamiento político al que son sometidos las organizaciones de familiares principalmente, hacen que haya un rápido desgaste, ¿no? Es muy difícil caminar solo, claro, ¿no? Y sobre todo con estas demandas tan... que marcan tu historia personal, tu historia familiar, tu historia como militante de una organización de una manera tan profunda, y que no haya un eco en la sociedad, en las organizaciones políticas o sociales, es una experiencia muy desgastante, ¿no? Entonces, las organizaciones entran en un reflujo hacia los años 90 y los años 2000 tienen un pequeño
resurgimiento, particularmente en el sexenio de Vicente Fox, que se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado. Pero cuento esto porque si bien la configuración tanto del concepto de desaparición forzada, su aparición en un contexto jurídico, son resultado de las luchas de estos primeros grupos, ¿no?, de familiares. En realidad, en México, el mayor empuje que recibe esto es desde el presente, ¿no? Es decir, el nivel de violencia que vivimos actualmente, el uso de nuevas formas de desaparición, que no necesariamente son siempre desapariciones forzadas, aunque seguimos viviendo desapariciones forzadas, es decir, desapariciones cuyo perpetrador son gobiernos, tanto locales como o agentes de gobiernos locales o agentes de gobiernos del gobierno federal, ¿no? Pero hay otras formas de desaparición actualmente, y que es la masividad del fenómeno de la desaparición que estamos viviendo en México obligó o nos obligó como sociedad a voltear a ver qué es lo que había pasado 30 o 40 años atrás, ¿no? Entonces, usualmente en países como Argentina, Chile, Uruguay, cuando se trata de estos temas, usualmente se comienza la reflexión de cómo ese pasado ilumina el presente, ¿no? Es decir, cómo esas formas de represión política en el pasado, qué nos dice en nuestro presente. Y lo que estamos viviendo en México es muy particular, porque en realidad estamos partiendo de la reflexión de nuestro presente, es decir, de este presente complejo, de una grave crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos, que nos ha obligado a mirar a ese pasado, ¿no? Entonces, la mayor parte del entramado jurídico, del entramado institucional de materia de derechos humanos para la atención de violaciones como las desapariciones y las desapariciones forzadas, se configuraron de manera muy, muy reciente, ¿no? Y en esa configuración se ha intentado rescatar o recoger las experiencias del pasado, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos viendo es cómo un presente está iluminando un pasado, ¿no? Y cómo desde el presente tenemos que, a partir de nuestra experiencia actual, voltear a ver a ese pasado que durante mucho tiempo México como sociedad se negó a ver, ¿no? Omitido. Entonces, en esta pregunta de cómo fue ese proceso, lo que quería hacer era esto, es decir, hay un inicio efectivamente a mediados de los años 70 del siglo XX, hay un reflujo, un proceso de desgaste de estas luchas, y es el proceso de exigencia de justicia de la actualidad del presente que empuja otra vez a voltear al pasado, ¿no? Y a recuperar esas luchas del pasado reciente. Estamos en Café Express Humanidades sin Diálogo. Les invito a que por favor nos hagan nuestras preguntas en redes sociales, a través de nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, a través de todos los canales. Sean tan amables de darnos estas preguntas. Todas estas reflexiones que nos está regalando Camino son muy importantes, porque si uno revisa la historia de América Latina, efectivamente uno se da cuenta que en Chile o en Argentina era innegable asumir y que se cometía ese crimen, ¿no? Que había ese delito. También tenemos que hablar del número de personas afectadas en la sociedad civil y que eso mismo hacía que ese empuje fuera inevitable, y el reconocimiento, pues obviamente también. Y esto que nos señalas del caso de México, pues efectivamente es atípico, no por eso menos grave, porque al final del día no es que no existiera ese fenómeno, sino que efectivamente no impactó de la manera que impactó en Argentina y en Chile,
y entonces como que se desdibujaba a lo largo de la historia. Y lo que es muy fuerte es, como tú bien señalas, cómo los niveles de violencia, los que estamos viviendo ahora, obligan a voltear al pasado y darnos cuenta que siempre ha existido este delito, ¿no? Sí, y nos obliga a ver cómo se ha modificado en la práctica, ¿no? Por ejemplo, un cambio que hay que, por ejemplo, hay la práctica de la desaparición forzada, es decir, el acto, el hecho de desaparecer, es decir, de detener de manera arbitraria, ocultar a la persona y después disponer de la persona como mejor o como determine el perpetrador, ¿no? Ya sea un agente del Estado, a nivel federal o a nivel local, aparece como estrategia hasta los años 70, ¿no? Pero como práctica represiva, ya existía desde los años 40, desde los años 30, ¿no? Hay documentación que nos señala el ejercicio de desapariciones forzadas por elementos del ejército o elementos de las policías federales en los años 40 y en los años 50. Pero no era una estrategia sistemática, ¿no? Ni generalizada. En los años 70 sí alcanza ese nivel, ¿no? Entonces, hacer esta ruta a partir de lo que hoy estamos viviendo también nos obliga a pensar cómo este fenómeno se ha modificado. Y es importante pensarlo no por una reflexión de tipo académico, ¿no? O no solo por una reflexión de tipo académico, es decir, no solo porque desde la historia estemos pensando en cómo se modifican los fenómenos, ¿no? Para poder comprenderlos y generar una narrativa o una explicación histórica sobre esto, sino en estos casos en particular que cuando estamos hablando de violencias de Estado o de violencias de otro tipo, comprender cómo se transforman estos fenómenos nos da herramientas para poder actuar de manera consecuente frente a estos fenómenos, ¿no? Es decir, saber cómo opera hoy la desaparición forzada, a diferencia de cómo operaba en los años 70 del siglo XX o en los años 50, ¿no? Nos va a permitir poder elaborar mejores estrategias o de política pública o de acción política desde las organizaciones para poder enfrentar a este fenómeno, ¿no? Porque aunque usemos el mismo concepto, ¿no? Desaparición forzada, en realidad nos estamos refiriendo a un fenómeno que ha cambiado. Y ha cambiado porque las técnicas de violencia, la desaparición forzada, la tortura, el homicidio, etcétera, aunque en cuanto técnica, es decir, en cuanto a la forma en que se ejecuta, pueda variar muy poco, ¿no? El contexto en el cual se implementa hace que cambie completamente el fenómeno, ¿no? Es decir, matar a una persona probablemente sea igual en 1920 que en 2022, ¿no? Ahora, la forma y el contexto, en qué redes de poder, en qué redes de dominación está inscrito ese acto violento, te configura un fenómeno de manera completamente distinta, ¿no? Entonces, no es vano ponerse a pensar cómo se han transformado los fenómenos de violencia. Porque lo más cómodo es decir, bueno, la desaparición forzada es igual aquí en China y es igual desde 1920 hasta la actualidad y se acabó. Y en realidad es una posición muy cómoda que no explica nada y que tampoco se enfrenta
a el ejercicio presente, A ¿no? las realidades que estamos viviendo hoy. Así es, ¿no? Entonces, sí es de la mayor relevancia, diría yo, ¿no? Y ahora, en el caso de México, ponerse y que, digo, por fortuna hay ahora ya una cantidad sorprendente de espacios desde la sociedad civil como también desde ámbitos institucionales, una cantidad sorprendente de espacios de reflexión sobre los nuevos tipos de desaparición, ¿no? Eh, que no solamente tiene que ver con quién ejecuta la desaparición, ¿no? Que ahora no necesariamente es el Estado o agentes vinculados al Estado, sino que es un conjunto muy diverso de perpetradores de estas acciones. Insisto, pero no solamente tiene que ver con quién ejecuta, sino con los circuitos en los cuales la desaparición está inscrita, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de más de 100,000 personas desaparecidas, ¿no? O que han sido denunciadas como personas desaparecidas. Pero en realidad ese número oculta bajo su peso a una diversidad de lógicas de violencia importante, ¿no? Porque no es lo mismo la desaparición producida, por ejemplo, dentro del circuito de explotación o de trata de personas, ¿no? Que dentro de un circuito de violencia feminicida al interior del hogar, ¿no? O sea, son lógicas de violencia distintas, aunque produzcan una desaparición, ¿no? Es decir, aunque se use la misma técnica de violencia, los circuitos de violencia en donde esa técnica se está usando la configuran de manera distinta. Cuando hemos participado, colaborado con colectivos, ha sido en dos principales formas. Una en acompañamiento, eso es decir, una forma de asesorías de qué pueden hacer en sus procedimientos en casos de identificación de restos humanos, porque los colectivos o los familiares hacen búsqueda de dos formas. Una es búsqueda en vida, es decir, ellos están buscando encontrar a su familiar vivo y por lo tanto la forma de búsqueda es distinta a buscar en fosas clandestinas o en cementerios donde hay fosas colectivas, eh, tumbas colectivas. Y bueno, entonces son como estas dos formas. Cuando buscan en vida, normalmente es en reclusorios, en personas en condición de calle, en albergues, a veces incluso en sitios de prostitución, etcétera, ¿no? Por el tema de la trata. Entonces, las formas como hemos colaborado ha sido en búsqueda en vida, pues un poco de acompañamiento. La otra vertiente de búsqueda de los familiares es, pues ya muchas veces los familiares dicen, pues yo pienso que mi familiar ya no lo voy a encontrar con vida, entonces buscan en los cementerios o en las fosas clandestinas, ¿no? Y esa búsqueda pues ya se acompañados de las fiscalías o ahora de las comisiones de búsqueda. Y ahí en la forma en que hemos apoyado pues ha sido del 2016, 17, 18 todavía más o menos, con cursos para que cursos de qué hace un antropólogo en el contexto de la búsqueda o qué hacen el grupo de antropólogos o cómo pueden contribuir en el tema de la identificación, no para que lo hicieran los familiares, sino una forma de asesoramiento de cómo ellos pueden seguir el trámite o los procesos con las fiscalías o con los peritos de las fiscalías, ¿no? Recuerdo mucho que los familiares decían, por ejemplo, que a veces en los peritos no querían llevarse los restos humanos, ¿no? O no querían llevarse los restos humanos pequeñitos. Entonces, como esa asesoría de qué tiene que llevarse, porque es importante que se lleven los restos pequeños, esa es un poco la asesoría que estaba orientada hacia los familiares, ¿no?
porque era importante llevarse todos los objetos asociados, como la ropa, porque a veces los familiares decían, es que los peritos no se quieren llevar la ropa, ¿no? O no quieren llevarse todo, solamente los huesos que ven más grandes. O bien, también pasaba mucho que les decían a las familias, esos restos humanos son de animal. Entonces los familiares pues querían como un entrenamiento para saber distinguir y que no los engañaran. Revisando espacios vía satélite, vía fotografías satelitales que te permitan ver cómo se ha comportado a través de los años un espacio, por ejemplo, un cementerio en Tamaulipas, que nos dimos cuenta que tenía grandes movimientos de tierra. Entonces, lo que hicimos fue hacer una revisión histórica con fotografías satelitales para ver cómo se están comportando, dónde hay más movimientos de terreno en ese espacio del cementerio, y también es una forma de hacer búsqueda. El método se llama teledetección, porque lo haces sin que tengas que estar precisamente en ese espacio. Eso lo hicimos como una primera etapa por lo complicado que es estar o ha sido estar en Tamaulipas, ¿no? Y lo difícil que es también acceder a fuentes documentales. Como una segunda etapa, ya que sea un poquito más viable, es acceder al cementerio y hacer otras investigaciones. Camilo, por último, generalmente hacemos una pregunta en nuestras redes sociales, entonces te quiero mostrar los resultados para que nos hagas a favor de darnos tu opinión. En el caso de Twitter, ¿estás familiarizada o familiarizado con el concepto de desaparición forzada? Responde el 82% que sí, el 18% que no. ¿Me regalan la siguiente, por favor? No, esta es la de Twitter. ¿Estás familiarizado con el concepto de desaparición forzada? Aquí tenemos un 83% que sí, un 17% que no. Tus comentarios para cerrar. Bueno, yo creo que expresa muy bien cómo nos ha afectado como sociedad este fenómeno de violencia, ¿no? Aunque yo insistiría, tampoco hay que pensar que nos afecta de la misma manera. Claro. ¿No? Ni tampoco hay que concluir que entonces que todos podemos ser víctimas, aunque efectivamente el grado de despliegue de violencia que vivimos en México nos pueda hacer sentir eso, pero también hay que entender que estos fenómenos de violencia están afectando a sectores de la población muy puntuales, ¿no? O sea, mujeres, jóvenes, usualmente vulnerables tanto económicamente, o sea, pobres, o en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Diversa. Entonces, sí, eso también nos está hablando de otros problemas vinculados al fenómeno de la desaparición, ¿no? Solo para ir cerrando, te pongo dos ejemplos. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, de las mujeres desaparecidas, una parte de las mujeres eran capturadas cuando iban a buscar trabajo. ¿No? Entonces se solicita, ven estos anuncios en algunos lugares, ¿no? Se solicita mujer de tal a tal a tal. Entonces la gente iba a buscar ese trabajo y resultaba, caía en una red, ¿no? Que terminaba con la desaparición o con el homicidio de esa mujer. En el caso que comentaba hace rato de Jalisco, de las desapariciones vinculadas a trabajo forzado, el gancho era esto, o sea, ubicaban sacaban anuncios, ¿no? Con de ofertas laborales para hombres jóvenes de tal edad, con tal salario, y evidentemente la necesidad de tal que, o sea, es decir, esas eran las técnicas o una de las técnicas, las estrategias que estaban articuladas a un circuito de desaparición, ¿no? Entonces,
están también afectando a sectores de población muy, muy específicos, ¿no? Que no ocurre, por ejemplo, con las personas privilegiadas, ¿no? del país. No quiero decir que eso sea que si tienes cierta condición económica estés exenta o exento, ¿no? Sino lo que quiero decir es que los fenómenos de violencia no ocurren de la misma manera y no se experimentan de la misma manera a todos por igual, pues, ¿no? No, esto que dices es muy puntual, ¿no? O sea, hay gente que es más vulnerable. Entonces, obviamente, y regresando a lo que decías, que era totalmente moralizante, que los discursos tienden a decir en qué pasos andaba o qué estaría haciendo que le sucedió eso. Y cuando te das cuenta que es gente que tenía una necesidad de buscar chamba y que fue a una entrevista de trabajo para un posible ingreso fijo y que ahí desafortunadamente es víctima. No te vamos a dejar ir antes de que nos regales atender 2 preguntas que tenemos en nuestras redes sociales. Voy a pedir de favor que si me las leen. Sí, Tristán Cienfuegos, ¿qué lecturas o fuentes nos recomiendas para enterarnos más del tema de desaparición forzada? Bueno, yo recomendaría, hay muchos artículos que se han estado produciendo en los últimos 10, 15 años en México. Un contexto más de carácter histórico, bueno, es un libro que escribí hace un par de años que se llama Tiempo Suspendido, que es una historia de la desaparición forzada en México. También están libros que tratan sobre las lógicas de violencia en esos años en México, en donde de alguna manera se presenta el contexto donde ocurrieron estas desapariciones. Hay un libro me parece muy ilustrativo de ese contexto, que es México Armado, de la periodista Laura Castellanos. Pero también hay ya una buena bibliografía sobre las desapariciones actuales, ¿no? En México. Desde la sociología están textos de Natalia Mendoza que tratan sobre violencias y desapariciones. Se me acaba de olvidar el nombre de una profesora del CIESAS, Carolina Robledo. Carolina Robledo también tiene un buen material ya sobre desapariciones actuales, ¿no? Se pueden buscar algunos textos de estos. Ok, muchas gracias. Me parece que tenemos una más. Bueno, es una declaración nada más, por el tema de Elizabeth Franco Gordillo, cita caso Radilla Pacheco, sentencia en México. Okay. Sí. Pues Camilo, te agradecemos el que nos hayas aceptado la invitación a conversar con nosotros con este tema que es por demás necesario. Gracias por todas estas explicaciones. Yo creo que nos ilumina bastante el fenómeno en muchos sentidos, ¿no? De por qué es importante hacer la reflexión desde la academia, pero porque también es importante tender puentes con la sociedad civil y porque es importante que también nosotros volteemos a ver el fenómeno, seamos afectados o no, porque finalmente sí estamos siendo afectados en las dinámicas en muchos sentidos. Pues muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias. No te Camilo, preocupes. Vicente, okay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Fue un gusto tenerlos una vez más aquí en Café Expreso, Humanidades en Diálogo.